Hola, es momento de abrir la ventana a Europa. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros temas de la semana. El retiro de una histórica condecoración polaca a Volodymyr Zelensky desata una crisis diplomática entre Varsovia y Kiev. El matrimonio de convivencia geopolítica frente a Rusia choca ahora con el muro de la memoria histórica. ¿Se fractura el frente más sólido de Europa del Este? Finaliza en España el proceso de regularización migratoria extraordinaria con 1,2 millones de solicitudes. El presidente Pedro Sánchez calificó de éxito un programa que busca integrar a estos trabajadores al mercado laboral formal. Y los termómetros siguen subiendo en Europa. En Francia, el calor extremo deja ya cerca de 1.000 fallecidos y enciende las alertas en los sistemas funerarios. Mientras tanto, Hungría y Serbia enfrentan las temperaturas más severas desde que hay registros. Les contamos. ¿Se fractura el bloque de acero en el flanco oriental europeo? Lo que en 2022 nació como un matrimonio geopolítico ideal entre Kiev y Varsovia, hoy enfrenta su mayor crisis. Todo estalló cuando Volodymyr Zelensky bautizó a una unidad militar como Héroes de la UPA, el ejército insurgente ucraniano. Para Polonia, esta milicia fue responsable de la limpieza étnica de Volinia entre 1943 y 1945, donde nacionalistas ucranianos asesinaron a entre 50.000 y 100.000 civiles polacos. En respuesta, el presidente polaco Karol Nawrocki retiró a Zelensky la Orden del Águila Blanca, máxima condecoración del Estado. A esta disputa histórica se suma el desgaste social tras más de 4 años de conflicto con Rusia, un hartazgo que capitaliza la política interna de Varsovia, que ya condiciona la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. He decidido revocar la orden del Águila Blanca al presidente de Ucrania. En este punto quisiera enfatizar que esta decisión no está dirigida contra el pueblo ucraniano. No significa un cambio en la dirección estratégica de la política de seguridad polaca. Hemos apoyado y seguimos apoyando a Ucrania porque sabemos que la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de Polonia y de toda Europa. Para analizar esta crisis diplomática hablamos previamente con Zaira Vadillo, analista política internacionalista e historiadora. La profesora nos respondió, entre otras cosas, a qué atiende realmente la retirada de la condecoración del Águila Blanca a Zelensky. Diría que son ambas proposiciones, ¿no? Es cierto que hay una polémica entre Ucrania y Polonia en relación, ¿verdad?, a un contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial que un poco no lo pudiese explicar inclusive desde hace siglos, porque Polonia hasta cierto tiempo tuvo control de las tierras ucranianas. Así que hay una serie de debates y confrontamientos entre historiadores de ambos lados en relación a unos eventos muy desafortunados que se dieron en las tierras ucranianas y tierras polacas. No obstante, esto es un tema recurrente, no es algo que empieza hoy, sino ya llevamos varios años en los cuales hay una revisión histórica de parte de historiadores polacos, por un lado, y también historiadores ucranianos, tratando de buscar culpas y de utilizar ciertas terminologías muy controversiales como es la terminología del genocidio. Así que en cierta parte hay un debate histórico presente que ya lleva varios años y que pudiésemos documentar desde la disolución de la Unión Soviética y el colapso del bloque comunista que ha llevado a una confrontación entre Ucrania y Polonia en el pasado. No obstante, sí, hay una dinámica doméstica y Nawrocki quiere aglutinar fuerzas y simpatizantes en lo que es una agenda nacionalista, ¿no? En oposición, ¿verdad?, a Donald Tusk. Así que sí, ambos puntos son válidos, no obstante, hay un elemento doméstico que hay que considerar en términos de dos figuras políticas polacas que están compitiendo por el liderato en ese país. Pero hay un debate histórico muy válido y muy peligroso que desde la invasión de Rusia a Ucrania ha creado unos ánimos, digamos, muy peligrosos entre ambas naciones. También preguntamos a la profesora si el gobierno polaco tiene margen para mantener una postura conciliadora con Kiev sin ceder terreno ante la oposición nacional. Van a tratar de mantener buenas relaciones, ¿no? Esto es una decisión muy importante a nivel militar. La colaboración de Polonia con Ucrania y con la Unión Europea en este contexto de la guerra con Rusia es fundamental. Y creo que van a tratar de conciliar estos desavenencias históricas, ya sea con la intervención de la Unión Europea o de la OTAN, para que la situación no llegue a mayores. Creo que tratarán de negociar algún
una conciliación, pero siempre con un mediador externo. Y hay espacio para esto. Donald Tusk sí continuó con una conferencia para recaudar fondos en el proceso de reconstrucción de Ucrania. Ese evento no ha sido cancelado y hasta cierto punto creo que entendemos que hay unas dinámicas domésticas que están incluyendo Ucrania en unas discusiones que no deberían ser tan importantes, ¿no? Porque aquí lo importante es el apoyo a Ucrania frente a lo que es un enemigo común, que es Rusia. Porque si algo estamos claros es que a pesar de que hay unas interpretaciones históricas muy incómodas entre ambos países, sí hay un enemigo en común que es la Rusia de Putin hoy en día. Así que creo que tal vez ahora no será el momento, pero en las próximas semanas veremos un mayor acercamiento entre Ucrania y Polonia tratando de verdad de apagar fuegos, siempre con la intervención de la Unión Europea y de miembros de la OTAN, ¿no? El sentimiento de fatiga por más de 4 años de guerra es real. ¿Está Ucrania echando la culpa a Varsovia de los retrasos en su integración en la Unión Europea? Esto nos contestó la analista Badillo. Yo creo que hay una fatiga genuina de parte del pueblo polaco y el gobierno polaco en relación a la guerra, ¿no? Y la cantidad de fondos y apoyo, no solamente militar, sino humanitario que ha ofrecido la población polaca a Ucrania. Y ya desde el comienzo de la guerra hemos visto unas confrontaciones entre los agricultores, ¿verdad? Polacos que se han visto amenazados por la importación de productos de Ucrania al mercado polaco que los ha puesto a ellos en desventaja. Y esto es importante porque está relacionado con el ascenso de Ucrania a la Unión Europea en algún momento, o la discusión de la posibilidad de que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Y aquí hay un factor determinante, y es que los agricultores polacos sienten que han sido marginados, ¿verdad?, por los beneficios que se le ha dado a los agricultores ucranianos que no tienen unas restricciones impuestas por la Unión Europea para mercadear, ¿verdad?, en el espacio de Europa. Así que hay una fatiga y también hay un impacto económico en ciertos grupos de la población polaca, que es el sector agrícola, que está teniendo una influencia política, digamos yo, bastante peligrosa y que pudiese sí influenciar las posibilidades de Ucrania entrar a la Unión Europea de una manera fácil, ¿no? Así que hay dos puntos que tendríamos que ver, ¿no? Hay una fatiga, millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia Polonia y Polonia les ha brindado una tierra, no una tierra, sino un lugar de descanso, escuelas, ha habido un apoyo humanitario, cultural, pero a la misma vez también ha habido un impacto económico no siempre positivo a unos sectores en Polonia. Y esto, ¿verdad? Hay una fatiga, hay un cansancio. Polonia ha recibido apoyo de la Unión Europea, pero todavía sigue siendo una economía que tiene ciertas deficiencias. Así que hay una fatiga, pero también hay unas consecuencias y un impacto económico que ha tenido el privilegio de abrir el mercado polaco a a la importación de alimentos de Ucrania, que ha afectado a ciertos grupos. Y ambos elementos han ocasionado, ¿verdad?, una fatiga aún mayor en comparación a otros de los países que también están colaborando con Ucrania. Por último, le preguntamos cómo puede afectar esta tensión en el flanco este de la OTAN a la alianza y si Rusia puede obtener beneficios de ello. Moscú puede capitalizar en esta disputa entre dos aliados, ¿no? Porque trae ciertamente un conflicto a la OTAN y también a la Unión Europea. Y no vemos que, hemos visto que Rusia ha tratado, ¿verdad?, de alejar esas posibilidades del futuro de Ucrania, de integrarse a la economía europea. Así que lo que vimos como un obstáculo en el pasado, en el caso de Hungría y Víctor Orbán, que perdió las elecciones hace poco, que era uno de los digamos, obstáculos mayores, ¿verdad?, para recibir presupuesto para Ucrania de parte de la Unión Europea, porque bloqueaba muchos de los planes que se sometían, pues puede convertirse hasta cierto punto ahora Polonia, ¿verdad?, un obstáculo para facilitar. No significa que vaya a ser tan perjudicial como lo fue Víctor Orbán, pero este incidente, ¿verdad?, y si no se llega a controlar, digamos, por líderes representantes de Alemania, pudiese desembocar, ¿verdad?, en esa dinámica que existía cuando Hungría, ¿verdad?, bloqueaba muchas de las decisiones que se hacían para apoyar, ¿verdad?, a Ucrania en defenderse de Rusia. Así que es, digamos, muy peligroso esta trifulca, diría yo, entre estos dos países que deberían ser aliados en un momento de mucha crisis, ¿no?, en confrontar a Putin.
Cambiamos de tema porque en España concluyó la regularización extraordinaria de migrantes. Las autoridades recibieron más de 1 millón de solicitudes, una cifra récord que desbordó las previsiones del gobierno. Mientras Europa blinda sus fronteras, el ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutó la mayor regularización en 2 décadas. Tras el cierre, la administración tiene 3 meses para resolver los expedientes. La medida enfrenta el duro rechazo del Partido Popular y la ultraderecha Vox. Pese a las críticas, Sánchez defiende la iniciativa para integrar a esta población al mercado laboral formal. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. Por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años. ¿Y esto qué significa? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana. La peor ola de calor en Europa desde que hay registros afecta a más de 380 millones de personas. Mientras Serbia y Hungría alcanzan temperaturas récord, la crisis enciende alarmas en Francia, donde miles de muertes relacionadas con las altas temperaturas congestionan los servicios funerarios. Tiene los detalles Samuel Salgado Castro. Estamos en el Sagrado Corazón en Montmartre, donde los turistas luchan contra los más de 200 escalones bajo un calor asfixiante. Pero más allá de la anécdota, las altas temperaturas en Francia están matando en el sentido literal. En la funeraria de París-Orly, la capacidad ya está al límite. Actualmente nos encontramos en nuestra cámara frigorífica. Tenemos 32 compartimentos y como pueden ver están todos ocupados. Cada etiqueta lleva el nombre completo de la persona fallecida y su fecha de llegada. La Agencia Nacional de Salud Pública de Francia constata el aumento crítico del número de fallecidos diarios en el país. Se registra hasta un 40% más de muertes en el domicilio durante los días más duros de junio en comparación con los meses de abril y mayo. Si bien las causas de los decesos son diversas, coinciden justamente con las olas de calor que alcanzaron temperaturas récord de entre 44 y 45 grados Celsius. Los más afectados, los bebés y los ancianos. El 85% de los fallecidos corresponden a personas mayores de 65 años que mueren solas en sus casas. Jean-François Benoit, gerente de una funeraria en Île-de-France, compara la situación actual con crisis anteriores. Hay un claro aumento de fallecimientos, lo estamos viendo. A diferencia de lo ocurrido en 2003 o en crisis anteriores, ahora principalmente vemos fallecimientos en domicilios, por lo que la gente está siendo redirigida a las funerarias, especialmente a las funerarias familiares como la nuestra. El aumento de muertes asociadas al calor extremo se registra principalmente en Île-de-France, la región que rodea a París, pero ya se extiende a zonas como Nueva Aquitania y Bretaña. Y los termómetros podrían seguir subiendo a medida que avanza julio, tradicionalmente el mes más cálido del verano francés. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Nos vemos en una próxima oportunidad.